La curva de la disociación de la oxigenoglobina es un gráfico que muestra la relación que tiene la presión arterial de oxígeno y la saturación de hemoglobina con oxígeno. Es importante destacar que esta curva es fundamental para poder entender cómo la hemoglobina transporta oxígeno a la sangre. Del lado izquierdo de la curva vamos a conseguir los niveles de hemoglobina y en la parte inferior vamos a conseguir los niveles de presión parcial de oxígeno en la sangre. Se divide en la zona exponencial, también conocida como la zona de carga lenta, y la cima, la cual también es conocida como la zona de carga rápida. Cuando los cambios se dan en la zona exponencial, pequeños cambios pueden causar grandes cambios en la saturación de la hemoglobina. Ahora, cuando es en la cima, grandes cambios no van a causar o a producir grandes cambios de la saturación. La primera zona es el recorrido de la sangre por los tejidos y la segunda zona es el paso por los pulmones. Cuando la concentración de pH disminuye, la curva se desplaza hacia la derecha. De esta manera, la afinidad por el oxígeno disminuye. Por ende, la hemoglobina va a estar menos saturada, por lo tanto va a liberar más oxígeno como si no hubiera pasado. La misma presión del oxígeno estaba tan saturada y no excedía tanto oxígeno. Esto se le conoce como el efecto de Bohr. Al estar la hemoglobina menos saturada, suelta oxígeno y luego pasa a diluirse en la sangre y a estar a disposición de los tejidos. Cuando se desplazan a la izquierda implica una mayor afinidad por el oxígeno, lo cual se da en el pulmón. Características de la curva. Bueno, algunas de sus características es que la curva posee una forma sigmoidea, lo que quiere decir que la unión entre la hemoglobina y el oxígeno no es completamente lineal. Además de esto, la hemoglobina presenta un comportamiento cooperativo, es decir, es la unión de una molécula de oxígeno a un sitio en la hemoglobina. Esto facilita la unión de más moléculas de oxígeno. Factores que desplazan la curva. Entre estos factores podemos conseguir un aumento de CO2, el cual es un aumento en la concentración de dióxido de carbono que desplaza la curva hacia la derecha. Esto también es conocida como el efecto de Bohr, lo que significa que se requiere una mayor cantidad de presión parcial de oxígeno en la sangre. Todo esto para poder alcanzar la misma saturación de oxígeno. Además de este, también podemos conseguir la disminución de pH, ya que la disminución de pH también puede mover la curva hacia el lado derecho. El aumento de la temperatura y de los bisfosfogliceratos también puede mover la curva hacia el lado derecho. Ahora, cuando la curva se mueve hacia el lado izquierdo es porque está todo el mecanismo contrario. Es decir, si se percibe una disminución de la temperatura, del pH y de los bisfosfogliceratos, la curva va a estar movida hacia el lado izquierdo. La curva de disociación normal. La curva de disociación de la oxigenoglobina realmente muestra cómo la hemoglobina se comporta bajo las condiciones normales del cuerpo. Generalmente, una presión parcial de alrededor de 40 mililitros de mercurio, la hemoglobina está aproximadamente al 75% de su capacidad de saturación. La aplicación clínica. Esto es algo bastante importante de saber, ya que es algo bastante relevante y de mucha utilidad tanto en medicina como en fisioterapia, ya que cuando llega un paciente con alguna enfermedad cardiorrespiratoria o pulmonar, en este caso, una de las maneras más fáciles y eficientes de poder diagnosticar esto a tiempo es revisando la curva, ya que cuando se presentan estas alteraciones la curva suele cambiar de ubicación.